High up in the Bolivian Andes, more than 4,000 meters high, a small weather station sits on a mountain ridge. It used to be a ski station. Long ago, there was enough snow here for weekenders from the nearby city of La Paz to spend hours skiing down these slopes. Today, there is nothing but barren outcroppings of rock and an icy wind, a remnant of the winter settings common here less than a decade ago. The reality of climate change is stark in Bolivia, where high altitudes provide a unique vantage point from where scientists can monitor the changes in Earth's atmosphere. Marcos Andrade runs the atmospheric physics laboratory. He says the change is inevitable. Pues hemos comenzado a medir dos cosas son las que medimos: aerosoles, que son partículas que están en suspensión en el aire, y especialmente en nuestro caso con mucho interés en lo que viene del Amazonas cuando hay quemas, es humo básicamente, y gases de efecto invernadero y gases que llaman reactivos. Entonces, esto estamos midiendo desde el año 2011, desde diciembre, y tenemos por tanto 7 años de medidas, que para medir tendencias y eventualmente poder hacer un diagnóstico es corto. Sin embargo, lo que vemos claramente en los datos estos 7 años, uno, es que los gases de efecto invernadero, como el famoso dióxido de carbono, sube como en todas partes, a esta altura y en el continente, en el hemisferio sur. Vemos también una clara influencia antropogénica en el caso de los humanos. Scientific measurements that confirm what is happening on a more tangible level. Estamos comenzando a mirar claramente efectos del incremento de gases de efecto invernadero, de la concentración de gases de efecto invernadero, del calentamiento, que se reflejan en el incremento de eventos extremos como lluvias intensas, sequías. Y si uno mira solo viendo la prensa, las noticias, se da cuenta que eso está pasando en muchas partes del mundo. Farmers on Bolivia's plains do not need the measurements from the monitoring station to know the weather has changed. The potato crops grown on traditional terraces, much as they were grown centuries ago at the height of the Inca Empire, have suffered the effects of extreme changes in the weather. Agronomists say many farmers have resorted to planting up to 10 different varieties of potatoes to see which one is the hardiest and survives extreme heat, cold, rain, and hail. They risk losing their plots to the government if they do not continuously work the land. Y eso lleva a las políticas. Guillermina Miranda has spent decades studying Bolivian agricultural practices. She is an agronomist at the San Andrés University in La Paz. Nuestra gente en el altiplano vive cientos de años, cientos. Y cuando uno revisa la historia climática de todo lo que ha pasado, tenemos a los incas, periodo incaico, que han estado decenas de años con déficits de precipitación. Y ellos no hablaban de cambio climático, pero la variabilidad climática hacía que se dé esas condiciones. O sea, todo un imperio ha bajado por una alteración de la dinámica del clima. Pero eso les ha enseñado, ha enseñado a decir, si seguimos en este orden de cosas, de vivir llueve o no llueve, siembro o no siembro, es un problema. Entonces, ahí se han ido desarrollando varias técnicas y varias tecnologías también. Terracing, or the creation of platforms on the sides of hills on which to plant crops and keep them safe from erosion, was one of the main techniques used by the Inca. Guillermina and some of her students have restored 25 kilometers of the terraces, recognizing their importance in dealing with a changing planet. Mover gente de una manera. Entonces pone unos cuantos personas. But hundreds of kilometers from those terraces, a small experimental farm on the outskirts of the country's capital is also the scene of efforts to recover ancient technology to face modern threats. Started to grow organic produce for the local market, the Ventilla Ecological Farm uses ancestral technologies to grow lettuce, Swiss chard, and countless aromatic herbs. It is meant as a lesson in learning from the past and in the application of cheap and simple processes to combat the effects of climate change. The centerpiece in the operation is the Wayipini, or underground greenhouse,
which was first used by Aymara Indians in pre-Incan times. Around 25 years ago, a Swiss development worker experimented with combining the ancient practice of burying greenhouses underground with modern technology in an attempt to protect crops from the high winds and strong sun of the Andes. Guayipinis came back into use. Miguel Gemio and his family have been using the guayipinis for decades. They saw them as a solution when the climate in the area became too unpredictable. Los abuelos o los tíos, como llamamos nosotros a las personas de mayor edad, ya no saben leer el cielo. Los más jóvenes, menos. Es por eso que los guayipinis se convierten en una especie de recurso valioso, preventivo. Venga el año que venga, será lluvioso, será seco, no lo sabemos. Entonces nosotros, sabiendo manejar el recurso agua y teniendo los viveros semisubterráneos, podemos seguir produciendo 365 días al año. At first glance, they look like small, crooked tents that the earth just swallowed up. But once you get past their tiny entrance, meters below the surface of the earth, a magical land of verdant life appears. Rows upon rows of healthy, robust produce. Herbs and flowering edible plants flourish under the tent, protected from extreme changes in temperatures and rain. Héctor Pérez has worked in the guayipinis for many years. He says he first learned of the technique from his grandfather. El gualipini en Aymara es gualipini, en castellano algo que está bien, gualiquisquio, se dice gualipini, es algo que está bien. Eso sería semisubterráneos son los gualipines. Y aparte porque las puertitas también son salientes al sol, o sea, las puertitas que ves, por ahí entra el sol. Es algo que está bien, por eso producen. En todo el año producen en estas carpitas, todo el año producimos por el ambiente. Cuando calienta mucho le echamos barrito para bajar la temperatura. Y en la época de invierno ponemos bandejas de acerrín, porque baja el frío, bajo cero, empieza a bajar, y el acerrín, el humo se llena todito con el acerrín. Ahora ya tienen adobe, pero antes eran tapiales, que dicen. Ponían cajas, así maderas, y ahí le llenaban tierra, lo mojaban y pisoteaban. Entonces, de esa manera construían, eran las paredes de 40, 50 centímetros. Eran. Sí, entonces, hace mucho tiempo que sí se conoce este método, sí. The yield from the greenhouses is sold in supermarkets in La Paz, marketed as clean, organic produce that is grown in a manner that is sustainable and environmentally friendly. But the owners of this small experimental farm say their mission goes way beyond taking produce to market. They grew up here, noting the, at first, small changes in the climate that became more notorious each passing year. Lo emocionante para nosotros, con los comunarios de la zona, era esperar 2 nevadas al año. Se creía que había 2 nevadas al año que llegaban. Una cuando el invierno se estaba acercando y otra cuando el invierno se estaba yendo. Y se aprovechaba esas 2 nevadas para remover la tierra. Entonces era además, era todo una lectura del cielo. Eso ocurrió, en los últimos años eso ha desaparecido. Tenemos granizadas, de las nevadas siempre quedan en lugares de mayor altura, la lluvia ya no es previsible, entonces se nos ha enloquecido el clima. And now they try to educate others about the need to adapt to what they see as inevitable change. Pero requiere un enamoramiento de la tierra. Muchas veces, yo te decía fuera de cámaras, la gente viene y mira esto y dice, qué bonito. No, señor, esto no es solo bonito, esto es valioso. Es algo que en el futuro nos puede servir. Quizás sea una tecnología muy primitiva, es cierto, pero funciona. But some do not agree. Marcos Andrade, the scientist who measures climate change from high up in the Andes, is more pessimistic. He says traditional technology might have worked thousands of years ago, but today's reality is much different. Creo que es importante intentar ver qué es lo que nuestros antepasados usaban, pero soy un poco escéptico en el siguiente sentido. Creo que es otro mundo. Si había civilizaciones en diferentes lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, la cantidad de habitantes era mucho menor, ¿no? Ahora tenemos una carga muy grande, tenemos tecnología con la que podemos deforestar o cambiar todo muy rápido y hay que ser muy cuidadosos, yo creo, en el uso de estas cosas. Hay que mirar atrás, hay que ver cómo hacían para ver qué podemos aprender, pero vamos a tener que aprender nosotros a lidiar con esto, ¿no?
What is clear to both scientists and those attempting to use lessons from the past is that everyone needs to take more action to mitigate the advance of climate change, combining ancient wisdom with new technology to solve problems never conceived of by our ancestors.